a través del lenguaje no verbal que el mismo lenguaje verbal. A partir de allí, Roman Jakobson creó unas funciones de lenguaje, ya que cada vez que nos comunicamos tenemos una intención para expresarnos. Vamos a ver el siguiente video. Muy atentos. El lenguaje según Roman Jakobson. Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson plantean el modelo de la teoría de la comunicación. Emotiva. Permite comunicar a otros los estados de ánimos, emociones o sentimientos del emisor. Creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento. Si hubiera algo que yo pueda hacer... No puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía 5 años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón. Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que el diablo. No me hizo falta ni me hará. Will. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo, me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Conativa. El hablante persuade al oyente para que actúe de acuerdo con lo solicitado. ¿Gato? ¿A quién llamaste gato? A ti te estoy llamando gato. Amigo, sin duda te has equivocado. Yo no soy un gato. ¿Acaso no estoy en una cárcel para perros? Sí, eso dice ahí. ¿Cómo puedo ser un gato si estoy en una cárcel para perros? Pero ¿cómo es que tú no te pareces a mí? No quería decirte esto enfrente de tus amigos, pero si yo soy un perro y en eso los dos estamos de acuerdo y tú eres muy diferente a mi amigo, eso te convierte en un gato. ¡No! ¡No es posible! Dar la patita, hacer pipí en los árboles y morder a los carteros. ¡Todo fue una mentira! Poética. Forma del mensaje. No solo es poesía, sino reconocimiento de la comunicación cotidiana. ¿Me buscabas? ¿Y estos globos? Son para ti. Estás loco. Sí. Felizmente loco por ti. Para eso son los globos. Para que nunca olvides que cada uno representa que los globos rojos son para las declaraciones de amor. Perdóname, mi amor. Referencial. Los textos tienen como objetivo informar a otros de un hecho o evento real. PS2, PS3 y ahora PS4. Eso tiene sentido. Después del Xbox One debió salir el Xbox 2, pero no. Salió el Xbox 360. Y después del 360 sale el Xbox One. Escucha esto. El PS4 es más angulado y elegante. ¡No me digas! ¡Oh, sí! ¡En serio! Pero el tamaño mayor del Xbox One evita que se caliente. Nadie quiere que su consola se sobrecaliente. ¡Eso! ¡Por supuesto que no! Pero además el Xbox One ahora viene con un Kinect incluido. ¿Incluido? ¡Sí! No se vende por separado, aunque el PS4 usa RAM GDDR5 y el Xbox One aún usa la memoria DDR3, Amy. ¿Por qué siguen usando DDR3? ¿Están locos? ¡Exacto! Fática. Mensajes o usos del lenguaje para abrir, mantener y cerrar una conversación. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? Sí, ¿qué?
No, digo que sí, que... ¿Usted ha dicho buenas noches? No, usted ha dicho buenas noches. No, ha dicho usted buenas noches. Yo he llamado, he dicho buenas noches. Y digo, buenas noches. Bueno, pero yo he dicho buenas noches como concepto general. Ya, pero lo ha dicho sí, como esperando. Y digo, sí. ¿Usted qué quiere? No, yo no quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada. Bueno, pues anda. A través de un idioma o código. Mira, se lo he visto hacer 1.000.000 de veces, pero no puedo decirte cómo lo hace, Henry. Con la mano derecha. Pero puedo decirte un montón de cosas de lo que hace con la mano izquierda. En eso es un genio. Si te pone la mano izquierda en el codo o sube hasta el bíceps, como hace ahora, un movimiento básico, es que está interesado en ti, se honra en conocerte. Pero si sube más, si llega hasta el hombro, así, no es tan íntimo. Significa que compartirá contigo un chiste o un secreto, uno pequeño, no importante, pero es un halago. Y si no te conoce muy bien. Y el olor de la fauna y la sal se transpira. Bien, chicos. Entonces retomemos. Estamos hablando de las funciones del lenguaje, ¿cierto? Pero para poder reconocer estas 6 funciones del lenguaje, ustedes indicaron que el lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos y que nos permite expresar sentimientos, opiniones, entre otras cosas más, ¿cierto? También identificamos que el lenguaje puede ser de manera verbal y puede ser también de manera no verbal. La parte que nos interesa a nosotros es la forma verbal. Voy a compartir pantalla y nos vamos a ubicar en el módulo que ustedes tienen. Me confirman una vez que les aparezca la pantalla, por favor. Página 9, funciones del lenguaje. Ya aparece la pantalla. Listo. Bien, entonces podemos primero definir las funciones del lenguaje como esa intención que tiene el hablante al momento de transmitir un mensaje. Y existen 6 funciones del lenguaje según Roman Jacobson. La primera función es la representativa, función representativa o también llamada función referencial. Así que ya saben, si les aparece representativa, es la misma referencial o al revés. Esta función prácticamente lo que hace es definir la relación que existe entre el mensaje y el objeto al que hace referencia. Se trata de la propiedad del lenguaje de significar información objetiva, conceptual y lógica. En esta se emplea la entonación neutra, una entonación bastante estándar, y el modo indicativo. Ustedes saben que el modo indicativo, como su propio nombre lo dice, hace referencia a indicar algo. Y aquí tenemos un ejemplo. Está lloviendo. Otro ejemplo puede ser, la capital de Marruecos es Rabat. Si se dan cuenta, lo que hace precisamente esta función es establecer una relación entre el mensaje y el objeto al que está haciendo referencia. En el primer ejemplo, ¿a qué está haciendo referencia? A la lluvia, ¿cierto? En un modo indicativo, está lloviendo. En el segundo ejemplo, hace referencia a que la capital de Marruecos es Rabat. Esta es la función representativa o referencial. La segunda función
es la emotiva. Fue la primera que apareció en el video, ¿recuerda? Donde aparece Will Smith en esa famosa serie del Príncipe del Rap, ya una serie bastante viejita, y creo que muchos de pronto les causó un poco de nostalgia, porque precisamente lo que hace Will Smith hablando con su tío es haciendo uso de esta función emotiva, por eso transmite tristeza, melancolía, porque el mensaje está cargado con mucha emotividad. La función emotiva determina la relación entre el mensaje y el emisor. Corresponde a la expresividad de sentimientos, emociones y actitudes del emisor. En esta función se utilizan las interjecciones, el énfasis en la entonación. Fíjense que aquí sí aparece y juega un papel importante la entonación, mientras que en la función representativa la entonación es bastante neutra, es un modo estándar. Acá en la emotiva prima las emociones, priman los sentimientos, la entonación, las interjecciones, las interrupciones, la alteración del orden de las palabras, las exclamaciones. Hay muchos elementos emotivos de todo tipo, ya sean diminutivos, cuando ustedes utilizan de pronto algunas palabritas como que, ay, mi amiguita, mi amiguito, mi primito, hay un grado de cercanía para uno hacer uso de ese tipo de diminutivo, ¿cierto? Y allí está poniendo en práctica la función emotiva. Los aumentativos también, los despectivos. Los despectivos es cuando utilizamos algunas palabras para menoscabar, despreciar, denigrar, por debajar a algo, como que no me interesa. Eso es despectivo. De igual manera, los adjetivos valorativos, los que expresan algún valor, algún sentimiento, califican algún objeto, y términos connotativos. Puede aparecer en el lenguaje coloquial. Ya ustedes saben muy bien que el lenguaje coloquial es un lenguaje pues bastante autóctono, un lenguaje arraigado a la comunidad, un lenguaje hasta un poco cotidiano. De igual forma aparece en el lenguaje literario y en el periodismo de opinión. Aquí tenemos dos ejemplos que nos expresan la función emotiva. El primero es qué pena. Ese qué pena es una interjección. Está expresando una emoción. O sea, se está sintiendo un poco avergonzado por algo. Qué pena, la situación fue incómoda. Si se dan cuenta, aparece también entre signos de admiración. Está haciendo uso de estos signos y está transmitiendo una emoción. Qué pena, la situación fue incómoda. Ese es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, más que todo lo que aparece es una interrogación, una pregunta. Hasta ahora son las 4 de la tarde. Hasta ahora son las 4 de la tarde. Hay que ponerle una entonación a este ejemplo para poder identificar la función emotiva. ¿En qué momento indicaría uno hasta ahora son las 4 de la tarde? Hasta ahora. Pareciera uno que estuviera esperando muchísimo tiempo y hasta ahora es que es determinada hora, en este caso las 4 de la tarde, ¿cierto? Entonces, esta es la función emotiva. Vámonos ahora para la tercera función. Recuerden que son 6. Ya hemos mencionado la función representativa o función referencial. La segunda, la función emotiva, que como su misma palabra lo indica, hace referencia a las emociones, la expresividad de sentimientos y las actitudes del emisor. Y tengan en cuenta que se utilizan también los signos de admiración para expresar este tipo de emoción. Estas serían las dos primeras funciones. La tercera
La tercera función que nos dice Jacobson es la función conativa, o también llamada función, regálame un segundito, la función conativa o también llamada función apelativa. Si les aparece alguna pregunta y les sale solo función apelativa, ya saben que hace referencia a la conativa, o al revés, la función conativa es la misma función apelativa. Este tipo de función a qué hace referencia o qué es, más que todo esta función lo que hace es definir, igual que todas las demás, una relación entre el mensaje que se está transmitiendo y el receptor, que es el que se encarga de recibir este mensaje. Y tiene como objeto lograr una reacción por parte del último. ¿Cuál es el último? El receptor. Yo soy el emisor y ustedes son el receptor. Es decir, se trata de influir en la conducta de los demás. En estos momentos estamos haciendo uso de esta función en específico. Yo, siendo el emisor, le estoy transmitiendo a ustedes un mensaje para lograr una reacción en ustedes como receptores. Lo que pretendemos es influir en la conducta de los demás. Ojo que influir puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. Se emplean muchísimos recursos lingüísticos dentro de esta función conativa o apelativa, tales como los vocativos, el modo imperativo para dar una orden y oraciones interrogativas. Además, usa de manera deliberada, de manera arbitraria, elementos afectivos, adjetivos valorativos, muy similar a la anterior. Términos connotativos, los términos que nosotros utilizamos en un contexto determinado. Recuerden que hay algunas palabritas que tienen un significado en determinado contexto, mientras que otras tienen un significado diferente en otro lugar. Y toda la serie de recursos retóricos. ¿Dónde aparece la función conativa? Se da en el lenguaje coloquial. Es dominante en la publicidad y propaganda política e ideológica en general. Más que todo cuando expresamos órdenes, cuando necesitamos algo, estamos haciendo uso de este tipo de la función. Un ejemplo que tenemos aquí es, vete a tomar aire. Está dándole una orden para que vaya a realizar determinada acción. ¿Cuál es la acción que va a determinar o que va a realizar en este caso? Tomar aire, ¿cierto? El otro ejemplo que tenemos es, abre la ventana, por favor. O solamente abre la ventana. No es necesario que ponga el por favor. Allí está expresando de manera imperativa, está dando una orden. El emisor transmite un mensaje, que en este caso es abrir la ventana, y el receptor debe de cumplir con ese mensaje. Otro es, cállate. Si el emisor dice cállate, lo más lógico que debe hacer el receptor es quedarse en silencio, ¿verdad? Bien. Esta es la función conativa o también llamada función apelativa. Ya hemos definido 3 funciones. Recuerden que son 6. Este modelo, ¿quién lo estipuló? El teórico Roman Jacobson. Vámonos para la siguiente función. Vámonos para la siguiente función. Esta información la pueden encontrar en la página 9 de su módulo de funciones del lenguaje. La siguiente función, como ustedes pueden estar evidenciando, es la función poética. Función poética o también llamada función estética. Chicos, recomendaciones.
Las palabras encierran su propio significado, aunque suene demasiado obvio, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento con el modo indicativo. ¿Qué expresa el modo indicativo? Indica la acción que realiza alguien en ese instante, en ese momento. Acá la función poética o estética, ¿a qué hace referencia? Lo poético que es, lo bello, lo sublime, la poesía, ¿verdad? La poesía. Si se dan cuenta, casi todas las funciones inician como la relación del mensaje entre, ya sea entre el emisor, el receptor, entre el mismo emisor o en el mismo mensaje, como es en el caso de la función poética. En la función poética o estética se establecen las relaciones del mensaje consigo mismo. El mensaje tiene un significado, pero tengamos en cuenta que ese significado debe de ser relacionado con lo sublime, con lo bello, con la poesía, en el cual se aplican principios de semiótica y estilística como un poema o un relato literario. Sus recursos son muy variados. En la función poética se hace uso de todas las figuras estilísticas. Las figuras estilísticas son también las figuras literarias, ¿verdad? Escríbanme algunas figuras literarias por allí en el chat. ¿Qué figuras literarias conocen ustedes? ¿Qué figuras literarias han escuchado? Porque las figuras literarias son unos recursos importantes dentro de la función poética. Cada vez que ustedes vean un poema, allí lo que se está poniendo en práctica es esta función en específico. No es lo mismo decir el sol es una estrella, a utilizar otras palabras mucho más bellas para definir el sol. Sí. Bueno, dentro de las figuras literarias, muy bien, tenemos la metáfora, tenemos la hipérbole, ¿sí? Tenemos el retruécano, también, muy bien. Hay muchísimas figuras literarias como el símil, ¿sí? Otras figuras literarias también, vamos a ver aquí. La elipsis, muy bien. La ironía, también. La anáfora. Las onomatopeyas. Las onomatopeyas se pusieron muy de moda con un videíto que hay por ahí del Swanson. La onomatopeya, las metáforas, la anáfora, el símil, el retruécano, la hipérbole, el hiperbatón, la metonimia, muy bien, la metonimia, el polisíndeto, el epíteto, una cantidad de figuras literarias. Entonces, esa parte hay que revisarla muy minuciosamente. La prosopopeya también, la prosopografía, muy bien, muchísimas figuras literarias cuya función principal es embellecer las palabras. Por eso los poemas, para algunos, son un poco aburridos, porque al momento que nosotros lo leemos no lo entendemos. No comprendemos el mensaje que nos está transmitiendo este mensaje. Sin embargo, cuando ya nosotros comenzamos a investigar un poquito más las figuras literarias, sabemos que quizás allí en el poema algún elemento, alguna palabra mencionada está haciendo referencia a ese sol, que es la estrella, pero allí no dice sol explícitamente, sino que lo puede relacionar, qué sé yo, con una moneda de oro relacionada con el sol. La sinestesia también es una figura literaria. Muy bien. Entonces, más que todo, la función poética o estética establece las relaciones del mensaje consigo mismo, en el cual se aplican principios de semiótica. La semiótica me va a permitir a mí interpretar una imagen, como en un poema o un relato literario. Sus recursos son muy variados. En él se hace uso de todas las figuras literarias y estilísticas y juegos de palabras. ¿Qué significa eso? Que en este caso lo más importante es encontrar los recursos adecuados para crear el efecto buscado. Por lo tanto, es más importante el cómo se dicen las cosas y no lo que se dice en sí. Eso ténganlo muy presente y no solo les va a servir para la resolución de una prueba de lectura,
sino para su vida cotidiana. No es tanto lo que tú dices, no es tanto lo que tú dices, es el cómo lo dices, la entonación que utilizas también para transmitir un mensaje, influye en cómo lo recepciona, en este caso, el receptor con el que tú estés hablando. ¿Por qué de pronto tu mamá o tu papá se molesta contigo cuando tú le estás diciendo algo que quizás tiene la razón, pero el modo en que tú lo estás expresando, la forma en el que tú lo estás diciendo, el cómo estás mencionando las cosas, lo que hace es precisamente darle una interpretación quizás hasta diferente a ese receptor, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se dicen las cosas. No interesa tanto lo que se dice en sí, sino la manera en que yo lo estoy diciendo. Es decir, el mismo mensaje puede ser expresado de una manera directa, pero también de una manera poética. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es amar. Si yo les pregunto a ustedes que me escriban ahí en el chat, ¿qué es amar? ¿Ustedes qué me escribirían ahí en el chat? O si lo buscan en Google, o si buscan en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué significa este verbo amar? Vamos a tomarnos el espacio, vamos a ver qué dice, qué será eso de amar de una manera muy literal, un sentimiento de afecto, ¿sí? Puede ser. Amar es un sentimiento de afecto, claro. Es un verbo también. Yo amo, tú amas, él ama, ellos aman. Si lo buscan en el diccionario, búsquenlo en el diccionario o búsquenlo allí en Google, ¿qué les aparece amar? Además de un sentimiento de afecto. ¿Cómo podríamos definir el verbo amar de una manera bastante literal, de una manera bastante directa? Amar es una decisión más que un sentimiento. Puede ser. La cuestión es que ya para usted sería una definición muy subjetiva. Una definición muy subjetiva porque lo estás relacionando más que un sentimiento con una decisión. Entonces podría ser hasta una función poética lo que nos expresa el compañero con esta definición de amar. Es muy difícil definir el amor. Claro, es muy difícil definir el amor de manera subjetiva. De manera subjetiva es muy difícil porque cada uno de ustedes tiene una definición diferente de amor. Pero ¿qué nos dice el diccionario? Me interesa realmente lo que diga el diccionario, lo que diga la RAE acerca del término amar. Desear, puede ser desear, tener amor a alguien o algo. También afinidad entre alguien. Un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Muy bien, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esos son muchísimos significados y creo que nos pasaríamos todo el día y no nos alcanzaría para definir esta palabrita, amar, porque cada uno de ustedes, estoy seguro, que tiene una definición muy particular de amar. Sin embargo, el diccionario no la define de determinada manera. Pero ese significado es muy directo, es un significado muy estándar, un significado muy objetivo. Mientras que en la función poética, en el ejemplo que tenemos aquí, miren cómo define este verbo. Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. Esa es una definición bastante poética, ¿verdad? Es una definición bastante sublime. Yo creo que esta función es una de las más sencillas para que ustedes identifiquen, la puedan identificar en un enunciado, en un texto. Esta función es muy sencilla
de identificar. Sentir amor por alguien o algo, esa es la que aparece en el diccionario, así es. Y fíjate que ese significado es un poco hasta limitante, es un poco como, le falta. Sentir amor, ajá, ¿y qué es el amor? Tendríamos que definir también qué es el amor. Y una palabra va llevando a la otra, entonces tengamos en cuenta que esta función en específico, la función poética, lo que hace es embellecer las palabras. Y aquí tenemos el ejemplo muy claro. La palabra amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. Muy bien. Vamos a la siguiente función, ¿les parece? Vamos ahora a la función fática. La función fática, o también llamada función de contacto. Esta función, chicos, también es muy sencilla. Si yo les pregunto ahora cómo me están escuchando, ¿me escuchan? Si me deberían de responder sí o no. ¿Me escuchan? Te tenemos que responder. Ya, con esa respuesta que tú me has dado, pusimos en práctica la función fática. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo están? Profe, bien. Profe, mal. Profe, triste. Profe, aburrido. Allí estamos poniendo de manifiesto la función fática o de contacto. ¿De qué se trata esta función fática o de contacto? Igual que las demás funciones, permite establecer un contacto, permite establecer una relación. En este caso, permite establecer un contacto comunicativo, mantener o detener el flujo de la palabra. Esta función, chicos, ustedes diariamente la están utilizando. Apenas que se despiertan, cuando ustedes abren los ojos en la mañana y dicen buenos días, lo que esperan ustedes es que las personas que estén allí le digan buenos días. No importa cómo te lo digan, no importa cómo te lo digan, lo que interesa es que te respondan el mensaje, porque allí lo que se hace es verificar que realmente el mensaje le está llegando al receptor. Ustedes dicen buenos días y la otra persona responde buenos días. Tú dices, el receptor dice ¿cómo estás? El emisor dice ¿cómo estás? Y el receptor responde bien, o mal, o aburrido, o triste, o alegre. Entonces, más que todo, esta función lo que se centra es en el canal comunicativo, ¿verdad? Y se cumple cuando se intenta verificar si este canal funciona. Por eso hace un momento les pregunté, chicos, ¿me escuchan? Y ustedes me debían de responder sí, sí o no, aunque el que responda no, también me está diciendo que sí me está escuchando, porque si me está diciendo no, ajá, y entonces ¿cómo me está respondiendo esa pregunta? ¿Verdad? Sería bastante como raro, como ocurre en algunas clases, cuando uno entonces le pregunta, chicos, ¿ustedes me están escuchando? ¿Me están escuchando? No, profe, no lo estamos escuchando. Ahí, entonces, ¿cómo me responden la pregunta? ¿Ah? Porque realmente sí me estás escuchando. Bien. Es muy clara la función fática o de contacto, es muy clara en las conversaciones cotidianas, lo que les decía hace un momento. Las utilizamos constantemente en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en las llamadas, cuando hacemos una llamada, aló, aló, aló. La otra persona dice aló también, o ¿cómo estás? No, bien, bien, ¿y tú? Ahí está poniendo en práctica la función fática. La encontramos también comúnmente en los textos narrativos. ¿Cuáles son los textos narrativos? Los cuentos, en la novela, precisamente por la abundancia de diálogos presentes en ellos. Ay, yo sé, ella la baila en la cocina. La cocina, claro. Ella está hablando allá de pronto con alguien y está poniendo en práctica ese tipo de función. Oiga, vaya, ¿qué hay allá en la cocina? Si hace una pregunta, la persona que está en la cocina debe responderla. Acá te tengo el desayuno y esperando que termine la clase para que desayune. Bien, aquí tenemos un ejemplo más que todo de una conversación muy sencilla. Hola Jessica, ¿cómo estás? No muy bien. ¿Y tú? Bien,
pero ¿qué te ocurre? ¿Estás enferma? Entonces fíjense que allí se establece un diálogo bastante fluido y se está verificando realmente que la pregunta que está haciendo el emisor la está recibiendo el receptor y este a su vez también está transmitiendo un mensaje. Chicos, el diálogo es bidireccional. El diálogo es bidireccional. ¿En qué sentido? En el que yo les hago una pregunta y ustedes la responden. En el que yo les digo un enunciado y ustedes también me devuelven un enunciado, una pregunta u otra información. ¿Sí? La última función que indica Jacobson es la función metalingüística. Esta función metalingüística es un poquito compleja de identificar, porque lo que hace precisamente esta función es dar la posibilidad de reflexionar, pero reflexionar sobre qué o sobre quién, sobre qué se va a parafrasear también, o qué será eso de parafrasear, explicar hechos acerca del lenguaje, haciendo uso del mismo lenguaje. Es decir, la función metalingüística se va a centrar exclusivamente en el código y se cumple cuando por medio de una lengua se explican elementos de la misma lengua. ¿Recuerdan el ejemplo allá de Big Bang Theory en el video cuando estaban hablando del Xbox 360, de la PlayStation, y comenzó a utilizar una serie de conceptos, de palabras, de elementos para definir esa misma palabra que estaba mencionando? Entonces, más que todo lo que se hace es eso, chicos, se cumple cuando por medio de una lengua se explican elementos de la misma lengua, como cuando explicas el significado de una palabra del español hablando en español, o si explicaras una palabra del francés hablando en francés. Allí lo que ponemos de manifiesto es la función metalingüística. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra haya. La palabra haya, que quizás de pronto en algunas ocasiones no la usamos de manera correcta, porque hay muchos haya. Está el haya con E y hay un haya con Y, y también hay un haya que es la que cuida a los niños. La palabra haya con doble L o con ella es una conjugación del verbo hallar, de encontrar algo. Yo hallé un tesoro en el patio de mi casa. Mientras que la palabra haya con Y de yuca, que se escribe con Y, o también hay algunos que dicen Y, es válido, Y o Y, puede ser una conjugación del verbo haber. Hay un lugar en el que me gusta ir todos los fines de semana. Hay un lugar en el que me gusta ir todos los fines de semana. O puede ser un sustantivo y referirse a un árbol de la familia de las fagacias cuyo fruto es el ayuno. Por último, es necesario tener en cuenta que estas funciones no son excluyentes, es decir, que en una oración es posible encontrar más de una función. Esto es clave, chicos. Puede ser que una oración, un enunciado, sea una función emotiva, pero también está haciendo referencia a una función metalingüística. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para esclarecer un poco más esta parte. Por ejemplo, aquí nos dicen un ejemplo. Cuando gritamos, sácame el dedo del ojo. ¿Cómo podemos tomar ese ejemplo? Sácame el dedo del ojo. Estamos usando al mismo tiempo las funciones apelativas, ¿verdad? Porque estamos expresando una orden. Sácame el dedo del ojo. Eso es una función apelativa. Pero también es una función emotiva. Sácame el dedo del ojo, ¿por qué? Porque le debe estar doliendo. Claro, está expresando una emoción. Yo no me quiero imaginar que alguien esté metiendo el dedo en el ojo. Debe ser demasiado doloroso. Entonces, ¿qué debe hacer? Una función apelativa es sácame el dedo. Oye, te estoy dando una orden porque eso me está haciendo daño. También otro ejemplo es cuando decimos, qué bien, mañana es mi cumpleaños. Estamos haciendo uso de la función tanto emotiva y la función representativa.
Otro ejemplo al decir, el semáforo ya está en verde. El semáforo ya está en verde. Usamos las funciones representativas y apelativas. Si decimos a un compañero, barco, barco se escribe con B. Animal. Hacemos uso de las funciones apelativas. Estamos haciendo uso de la función emotiva. Y además de eso estamos haciendo uso de la función metalingüística. O sea que en ese ejemplo de barco se escribe con B, animal, estamos haciendo uso de 3 funciones del lenguaje. Emotiva, porque está expresando una emoción pero de manera despectiva. Lo está tratando ¿de qué? De animal, ¿cierto? La función emotiva y la función metalingüística. Bien. Listo, chicos. Entonces, estas son las 6 funciones del lenguaje que creó el señor Roman Jakobson. Ahora voy a compartirles unos ejemplos y ustedes me van a ir diciendo, me van a ir indicando a qué función hace referencia cada enunciado. Listo, me confirman cuando ya estén viendo la pantalla con los ejemplos. Guía de ejercicio, funciones de lenguaje. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, de acuerdo a la información y a las 6 funciones del lenguaje, indique qué función del lenguaje predomina en cada uno de estos textos. Miren el primer ejemplo. Esa es conativa. Conativa o apelativa. Conativa o apelativa. Muy bien. Vamos a viendo aquí enseguida. Vamos a cambiarle el colorcito. Conativa o apelativa. ¿Por qué? Porque le está dando una orden. Está dando una orden. Tiene los signos de admiración. Haz silencio o cállate. Fíjense que la silencio y cállate tienen una carga semántica diferente. No es lo mismo decirle a alguien haz silencio, que es una forma cortés y educada de pedirle que deje de hablar, a decirle cállate. Vamos para la segunda. Estoy muy orgulloso de ti. Esa sería emotiva. 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 Muy bien. La magia de sus ojos me hipnotiza. Poética. Poética. Poética, claro, bastante sencilla. Poética. 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 ¿Sigues en línea? Fática. Fática o de contacto. Fática. Fática o de contacto. Muy bien. Fática o de contacto. Yo creo que la que sigue también es sencilla. ¿Cómo inicia? Te ordeno que lo hagas en este momento. Conativa. 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 Muy bien. Conativa o apelativa. Mañana habrá buen tiempo. Emotiva. Mañana representativa o referencial. Representativa. Referencial o también llamada representativa. ¿Cómo? Representativa. Claro. Muy bien. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. Poética. Poética. Muy sencilla. Poética. Hoy solo vemos mujeres. Creo que sí. Parece. Las mujeres tienden a ser mucho más poéticas, interesarle mucho más este tipo de comunicación, de hacer un buen uso de las palabras. No estoy diciendo que los chicos no, pero las niñas tienden mucho más. Veamos, José,
Durán, estoy exhausto. ¿Qué será? Emotiva. Fonativa. Estoy exhausto. ¿Qué significa exhausto? Está muy cansado. Ah, entonces está expresando eso, ¿verdad? Estoy exhausto. Sería expresiva. O también llamada como. No escucho bien. Hay mucha interferencia. Representativa. No escucho bien. Hay mucha interferencia. Fática. Fática, claro. Profe, fática. ¿cuál es la diferencia entre esa, entre la fática? ¿Esa porque viene siendo fática? Recuerda que la fática es para verificar que realmente se está estableciendo un diálogo. Si yo no escucho bien es porque alguien me debió de haber preguntado primero si lo estaba escuchando. No escucho bien es porque un emisor me preguntó si lo estaba escuchando. Y recuerda que la fática es precisamente para verificar que el mensaje está llegándole al receptor o al emisor, que haya un diálogo fluido. No escucho bien, hay mucha interferencia. Bien, listo. La que sigue, una copa de vino y una música suave lo hicieron olvidar sus penas. Poética. 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 Muy bien. Ahí se fue. Poética. Rojo. Poética, muy bien. Sensacional es un adjetivo grandilocuente. Metalingüística. Aunque también podría ser fática. Porque si alguien le estaría preguntando, si alguien le pregunta qué significa sensacional, ¿verdad? Podría ser. La función metalingüística, ¿cierto? Pongamos metalingüística o fática. Porque puede ser que alguien le esté preguntando. Ay, Dios mío. Listo. ¿Cuánta felicidad siento en este momento? Emotiva. Claro. Emotiva. Las clases serán suspendidas hasta nuevo aviso. Representativa. Referencial o representativa, claro. Referencial. Referencial o representativa. Carlota, abre la puerta, por favor. ¿Cómo? Conativa o apelativa. Conativa o apelativa. Conativa o apelativa. O apelativa, muy bien. ¿Qué significa la palabra fe? Metalingüística y de contacto. Poética, no. ¿De qué manera está embellecida? Metalingüística. Sí. Y de contacto. Metalingüística. Podría ser hasta fática también. Es muy parecida a la 11. Es muy parecida a la 11. O fática. También podría ser fática. ¡Ay! ¿Cómo me duele mi pie? Emotiva. Expresiva o emotiva. Emotiva o expresiva. Muy bien. Listo, chicos, vamos a ver acá. Escribe las funciones del lenguaje presente en los siguientes enunciados. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese es un refrán, ¿verdad? Sabemos que es un refrán. Pero ¿qué tipo de función
se está utilizando aquí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Poética. Poética. Sí, poética. ¿Y qué significa ese refrán? Que más saben las personas por la experiencia que por tener algún tipo de conocimiento en el tema. Exacto, muy bien. La siguiente, el siguiente enunciado. ¿Aló? ¿Estás ahí? Es fática. Esa es fática. Fática o de contacto. Fática de contacto, eso. Muy bien. Apréndanse también cómo se llama. Fática o de contacto, porque puede ser que no le pongan fática, sino que le pongan de contacto. Y usted solamente se aprendió que era fática. Hay que aprendernos entonces las dos. Fática o de contacto, conativa o apelativa. En la puerta colgaba un cartel que decía no pasar. Referencial. Referencial. Representativa. Referencial o representativa. Bien. Profe, ¿no sería también conativa o apelativa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería conativa? Porque hablábamos de la apelativa, nos decía que el hombre cierra la puerta, entonces acá me está diciendo no pasar. Entonces, Bien, bien. Esta partecita de no pasar, si nos centramos en el no pasar, sí. Si nos quedamos en el solo no pasar, sería que conativa, ¿verdad? Sería conativa. Pero el enunciado total es más que todo referencial. Recuerden lo que decíamos hace un momento, que un enunciado puede tener muchas funciones. Un solo enunciado puede tener 1, 2, 3 funciones. O por qué no hasta las mismas 6 funciones. Me gusta cuando callas. Poética. 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 Sí, claro. Porque estás como ausente. No lo leí completa. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Este es un verso. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Emotiva o expresiva. Emotiva o expresiva. Pedro, haga el favor de traer más café. Apelativa. Apelativa o conativa. Apelativa o conativa. Muy bien. ¿Trajiste la carta? Fática o de contacto. Fática o de contacto. Fática o de contacto. Sí. El hombre es un animal racional. Referencial o representativa. Y metalingüística. ¿No puede ser? Referencial o representativa. Y por ahí también nos dijeron algo, ¿sí? Que podría ser metalingüística. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser metalingüística? Porque invita a la reflexión. Sí. Le está dando un concepto. Muy bien. Las clases se suspenden. Una pregunta. La ¿Sí? metalingüística no es solo para explicar con el mismo idioma algo del lenguaje. Sí. Sí. Aquí está utilizando el español para definir el hombre, ¿verdad? El hombre es un animal racional, está utilizando el mismo español para definirlo. Así que podría también ser metalingüística y referencial. Las clases se suspenden hasta la 3ª hora. Referencial o representativa. Referencial o representativa. Muy bien. ¿Qué significa la palabra canalla? Metalingüística. Ajá. Bueno, aquí hay varias, ¿verdad? Metalingüística. ¿Qué más? Fática o de contacto. Fática o de contacto, claro, también. Está esperando que le respondan. Casa Zavala, la que al vender regala. Poética o estética. Poética o estética. Poética o estética. Muy bien.
ética o estética. Listo, chicos. Entonces, fíjense que un enunciado puede tener 3 funciones. Lo que debemos de tener claro es que son 6 funciones del lenguaje. Listo, chicos. Entonces, los invito a que sigan revisando mucho más esa parte y ahora a identificar las funciones, pero ya en un texto mucho más extenso.